Buenos días, somos el equipo integrado por Mayra Jacqueline Ortiz Villanueva, Liz Michelle Parra Hernández y una servidora Noemí Alejandra Chávez Cisneros. Hoy vamos a presentar el tema tipos de discurso para una expresión adecuada. Un tema de gran relevancia en el ámbito jurídico, ya que el lenguaje es la herramienta fundamental del derecho. A través de las palabras, las y los juristas interpretan las normas, justifican las decisiones y describen los hechos con precisión y objetividad. Nuestra exposición está dividida en 8 apartados que abordarán los distintos tipos de discurso, la argumentación jurídica, la descripción, la narración y los tipos de razonamiento que se aplican en el derecho. Para comenzar, desarrollaré los 3 primeros puntos: los tipos de discurso en el lenguaje jurídico, la argumentación en los textos jurídicos y la descripción en el contexto jurídico. El discurso jurídico es una de las formas más complejas del lenguaje humano, ya que combina la lógica, la argumentación y la precisión. Dentro del ámbito jurídico existen distintos tipos de discurso: el informativo, el argumentativo, el narrativo, el descriptivo y el expositivo. Cada uno cumple una función específica. Algunos transmiten información, otros explican, otros persuaden o justifican decisiones. Además, la argumentación y la descripción jurídica tienen un papel clave en los textos legales, pues garantizan la coherencia, la claridad y la justicia en los procesos. Iniciaremos con los tipos de discurso en el lenguaje jurídico. El primer discurso informativo que veremos es el discurso informativo. Tiene como propósito comunicar hechos o datos de forma clara y objetiva, sin intentar convencer al receptor. Su estructura básica incluye una introducción del tema, la exposición de los hechos y un cierre informativo. Por ejemplo, un informe pericial o un reporte judicial que relata los hechos tal como ocurrieron. Este tipo de discurso aporta transparencia y permite documentar la realidad jurídica sin valoraciones personales. El segundo es el discurso argumentativo. El discurso argumentativo busca convencer o justificar una postura mediante razones y evidencias. En el derecho es la base del razonamiento judicial porque permite demostrar por qué una norma es aplicable a un caso concreto. Su estructura incluye la tesis, las premisas, la justificación, la refutación y la conclusión. Por ejemplo, en una sentencia, el juez explica los hechos comprobados, cita la norma aplicable y razona la decisión final. Gracias a la argumentación, las resoluciones judiciales no son arbitrarias, sino racionales y fundamentadas. El discurso número 3 es el discurso narrativo, en el cual el discurso narrativo se encarga de relatar los hechos en orden cronológico, mostrando cómo ocurrieron los acontecimientos. En los textos jurídicos se usa para reconstruir un caso, como en una demanda o una declaración o denuncia. Su estructura es introducción, desarrollo y desenlace, y suele emplear tiempos verbales pasados como el pretérito o el copretérito para mantener coherencia temporal. Por ejemplo, una narración puede decir: el acusado llegó al lugar, discutió con la víctima y posteriormente se retiró del sitio. El discurso número 4 es el discurso descriptivo, que presenta con detalles las características de personas, objetos o lugares relevantes para un proceso. Debe ser objetivo, técnico y preciso. Por ejemplo, en un contrato se puede describir un bien así: el inmueble tiene una superficie de 250 metros cuadrados y colinda al norte con la calle Hidalgo número 25. La descripción correcta evita confusiones y garantiza la certeza jurídica, ya que permite identificar de manera inequívoca los elementos involucrados. Y por último, el discurso expositivo. El discurso expositivo tiene como objetivo explicar conceptos o teorías jurídicas de forma clara y ordenada.
Se usa en clases, conferencias, dictámenes o ensayos jurídicos. Por ejemplo, cuando se explican los fundamentos legales de un derecho humano o de una reforma constitucional, su estructura es sencilla: introducción, desarrollo y conclusión, y su tono es siempre objetivo y didáctico. A continuación veremos la argumentación en los textos jurídicos. Y como primer punto está la argumentación y justicia. La argumentación jurídica es el núcleo de la justicia, porque toda decisión debe de estar razonada y fundamentada. Como explican Atienza y Alexi, la justicia no solo consiste en aplicar una ley, sino en justificar racionalmente por qué se aplica. Por ejemplo, un juez debe explicar por qué considera a alguien culpable o inocente, mostrando las pruebas y las normas que sustentan la decisión. Esto garantiza la seguridad jurídica y la legitimidad del sistema jurídico. En segundo lugar, tenemos la argumentación emocional y objetiva. En el derecho existen dos formas de argumentar: la emocional y la objetiva. La argumentación emocional apela a los sentimientos, como cuando la defensa dice: mi cliente actuó por miedo. La argumentación objetiva, en cambio, se basa en pruebas y normas y busca convencer mediante la razón. El derecho debe apoyarse principalmente en la objetividad, aunque la emoción puede complementar en casos de daño moral o conceptos humanos. En tercer lugar, tenemos los conectores argumentativos. Para lograr claridad, los textos jurídicos usan conectores como por qué, por lo tanto, sin embargo, además o por consiguiente. Estas unen las ideas y muestran la relación entre premisas y conclusiones. Por ejemplo, el contrato fue firmado por ambas partes, por lo tanto, es válido. En cuarto lugar, veremos las estructuras y tipos de argumentos. Toda argumentación jurídica sigue una estructura lógica, conocida como silogismo judicial, que incluye una premisa mayor, la norma, una premisa menor, el hecho, y una conclusión. Por ejemplo, si un contrato se celebra con engaño, es nulo. En este caso hubo engaño, por lo tanto, el contrato es nulo. También existen argumentos deductivos y no deductivos. El deductivo aplica una norma general a un caso concreto. El no deductivo se basa en la probabilidad o en la analogía. Además, distinguimos entre argumentos correctos, que son válidos y lógicos, y argumentos persuasivos, que buscan convencer apelando a la emoción o a la retórica. Y por último, en este punto veremos las falacias. Las falacias son errores de razonamiento que pueden invalidar una decisión. Algunas de las más comunes son ad hominem, que ataca a la persona en lugar del argumento; ad ignorantium, que afirma algo solo porque no se ha probado lo contrario; y por último, petición de principio, que usa la conclusión como premisa. Evitar las falacias es esencial para mantener la coherencia y la validez del discurso jurídico. Y por último, veremos la descripción en el contexto jurídico. La descripción jurídica es una herramienta fundamental para representar los hechos con precisión y claridad. Debe de ser objetiva, verificable y usar lenguaje técnico jurídico. Por ejemplo, en un acta notarial se detalla un inmueble o un informe pericial se describe una escena del crimen. Una descripción bien hecha asegura la certeza jurídica y evita errores en los procesos legales. Por eso, describir correctamente también es un acto de justicia. En conclusión, podemos decir que el lenguaje jurídico es mucho más que un medio de comunicación. Es el instrumento que permite aplicar el derecho con racionalidad y justicia. Cada tipo de discurso cumple una función. El informativo comunica, el narrativo relata, el descriptivo precisa, el expositivo explica
y el argumentativo convence. La combinación de todos ellos hace posible que el derecho sea comprensible, transparente y legítimo. En definitiva, el discurso jurídico convierte la palabra en una herramienta de verdad, equidad y justicia. Muchísimas gracias. A continuación, mi compañera Mayra Jacqueline Ortiz Villanueva continuará con los siguientes 3 puntos, donde abordará la narración, la exposición y el discurso argumentativo e informativo. Adelante, compañera. Buenos días, mi nombre es Mayra Jacqueline Ortiz Villanueva y yo les voy a hablar acerca de la narración, la exposición y el discurso argumentativo e informativo. Comenzamos con la narración. La narración consiste en relatar acontecimientos ya sean reales o ficticios que involucran a personajes que transcurren en espacios y en tiempos determinados y se desarrollan a lo largo de un tiempo. En el contexto jurídico, su finalidad es reconstruir los hechos de manera fidedigna para servir como base en los procesos legales. La importancia de estos textos es que son fundamentales en las sentencias, en los informes, en los testimonios y en las declaraciones. Pasemos ahora a los elementos del texto narrativo. Las narraciones que aparecen en los textos jurídicos han de responder con prioridad a algunas de las preguntas, por ejemplo, ¿qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué? Ahora les explico los elementos que responden a estas preguntas. Por ejemplo, encontramos la historia contra el relato. La historia son los hechos reales, mientras que el relato es la versión subjetiva de un narrador, es decir, lo que a su parecer vivió de acuerdo al narrador que lo está exponiendo, ¿no? Un ejemplo de esto lo tenemos en un juicio cuando el juez reconstruye la historia a partir de los relatos de los testigos, policías y de las partes involucradas. Otro elemento encontramos al narrador. Este puede ser en primera persona, ya sea un testigo o en tercera persona, que es en este caso el juez. En el ámbito jurídico, el narrador se compromete legalmente a decir la verdad. Y otro elemento son los personajes. En estos encontramos a quienes participaron en los hechos, con distintos grados de implicación y de responsabilidad. Otro elemento es el lugar, tiempo y modo. Estas son las circunstancias que influyen en la decisión judicial. Por ejemplo, cuando utilizamos palabras como él lo hizo con intención y alevosía. Encontramos también en los elementos que es la causa y la consecuencia. Estos son factores para determinar la responsabilidad y la pena. En cuanto al orden y las partes en la narración, aquí tenemos que para una buena comprensión de los hechos es importante que las narraciones sigan un orden. Las más frecuentes y útiles adoptan una estructura lineal. La estructura básica o clásica de las partes de la narración son 3. Encontramos primero al planteamiento, que es la presentación de los personajes, el contexto y los antecedentes. Después viene el nudo, que encontramos los hechos centrales y el conflicto. Y por último encontramos el desenlace, que es la resolución o el fin de los hechos. También en estas narraciones hay un orden cronológico y este es esencial para que sea la comprensión clara de los hechos que sucedieron en el caso. En cuanto a los tiempos verbales en la narración, encontramos que esta se refiere a hechos o acciones. Es por eso que las palabras más importantes en esto son los verbos. Y como la mayoría de las narraciones relatan acontecimientos que ya pasaron, de ahí que el tiempo más característico de las narraciones sea el pretérito perfecto, simple o indefinido. Principalmente el pretérito perfecto. Encontramos verbos conjugados, por ejemplo, él llegó, él dijo, él apuñaló. Y en cuanto al pretérito pluscuamperfecto, esto se utiliza para referirnos a anterioridad. Por ejemplo, él ya había notificado. También encontramos aquí un estilo indirecto. Por ejemplo, es cuando el juez cita el relato de otro y debe ajustar los tiempos verbales. Encontramos también que hay un uso ocasional de tiempos presente y pretérito imperfecto, pero esto solo se utiliza para descripciones o contextos atemporales.
Pasemos ahora a las características de la narración en textos jurídicos. Bueno, en la mayoría de los procesos judiciales, los textos jurídicos que se utilizan son narrativos. Por ejemplo, el informe de la policía, las declaraciones de los testigos, las declaraciones de las personas implicadas en el caso. En cuanto a las características que deben de cumplir las narraciones, encontramos a la objetividad. Esta dice que la narración debe de ser sin valoraciones personales. Un ejemplo de lo que no se debe de hacer es: ella fue guiada por el propósito de obtener un beneficio económico ilícito, ya que esto se vuelve subjetivo. También encontramos un orden cronológico. Por ejemplo, él llegó a las 12:15 horas. Él bajó corriendo. Él apuñaló con intención de matar. Dentro de los detalles relevantes, que es otra característica, incluimos los movimientos y las palabras, el estado anímico y circunstancias en el caso. También encontramos las descripciones detalladas de objetos, lugares o instrumentos relevantes para el caso. Pasemos ahora a la exposición. Bueno, la exposición consiste en presentar y explicar un tema de forma estructurada, con el objetivo de que el destinatario comprenda a profundidad lo que sucedió. En el ámbito legal, se utiliza para fundamentar decisiones, analizar doctrinas o informar sobre cuestiones jurídicas. Y en cuanto a su estructura básica, encontramos que tiene el inicio. En el inicio se presentan el tema, los antecedentes y la relevancia. En cuanto al cuerpo, ahí presentamos el desarrollo analítico, que incluye problemas, soluciones y argumentación. Y por último encontramos a la conclusión, en donde está la síntesis y la valoración crítica. Pasemos ahora a las características esenciales. Bueno, encontramos a la objetividad, que esta se refiere a apegos y hechos y argumentos comprobables. Encontramos a la claridad, que es el uso de un lenguaje comprensible y directo, al razonamiento, que es apoyo a ejemplos, por ejemplo, de doctrinas, argumentos lógicos, y encontramos a la sencillez, que es la construcción de lingüísticas accesibles, la concisión, que es la eliminación de detalles redundantes, la precisión terminológica, que es el empleo de un vocabulario técnico adecuado. Encontramos también al orden lógico, que es el uso de conectores textuales, por ejemplo, en primer lugar, por tanto, en consecuencia. Y también encontramos a la jerarquización, que es la diferenciación entre las ideas principales y las ideas secundarias. Y por último encontramos que debe de ser atractiva, que es el recurso para mantener la atención del lector. Algunos ejemplos de las exposiciones en textos jurídicos son los preámbulos de las leyes o sentencias, los fundamentos jurídicos y los informes, memorias, actas, circulares e instancias. Un ejemplo más claro es: un informe pericial expone de manera ordenada y objetiva los resultados de un análisis, siguiendo una estructura lógica y usando un lenguaje técnico pero claro. Por último, voy a hablarles del discurso argumentativo e informativo. En cuanto al discurso informativo, como su nombre lo dice, su función principal es el de informar o describir un estado de hechos sin necesidad de justificarlos mediante razones, y se utiliza para transmitir datos o descripciones sobre fenómenos naturales y sociales. Por ejemplo, en un texto científico se describen los efectos de una ley en la sociedad. Mientras que el discurso argumentativo se caracteriza por justificar una decisión o una tesis mediante razones, y su éxito depende de la solidez de las razones expuestas para sostener o refutar una posición. Esto es fundamental en el derecho, porque se toman decisiones que deben de estar respaldadas por un discurso nacional y fundamentado. Un ejemplo de esto encontramos a una sentencia judicial que explica los motivos por los cuales se condena o se absuelve a un acusado. Muchas gracias, compañera Mayra. Como acabamos de escuchar, la narración, la exposición y el discurso argumentativo e informativo permiten que el derecho se comunique de manera estructurada, facilitando la comprensión de los hechos, la explicación de conceptos y la justificación de las decisiones.
A continuación, mi compañera Liz Michelle Parra Hernández continuará con la parte final de nuestra exposición, donde hablará sobre los tipos de argumentos en el razonamiento jurídico, es decir, los argumentos deductivos, no deductivos, correctos y persuasivos. Adelante, compañera. Continuando con la presentación, vamos a explicar a continuación los tipos de argumentos, sus estructuras y por qué son relevantes para el ámbito jurídico, empezando con el argumento deductivo. Se define como esta conclusión que se deriva necesariamente de la norma y de los hechos. Aquí a continuación les compartiremos un ejemplo. La norma es: quien roba debe ser sancionado. El hecho es que Pedro robó. Y la conclusión del argumento deductivo sería: Pedro debe ser sancionado. El uso de este argumento es la aplicación estricta de la ley, es decir, tomando en cuenta la norma. Por otro lado, tenemos el argumento no deductivo, que se define como la conclusión probable basada en analogías, precedentes o valoración de pruebas. Un ejemplo: en casos similares se reconoció un daño moral, por tanto, probablemente también en este. Es decir, utilizamos conclusiones o posibles pruebas. El uso del argumento deductivo se basa en la interpretación judicial. Hay algunas lagunas legales y precisamente se necesita una valoración de pruebas más extensa y exigente. Hablaremos del argumento correcto. Se define como este argumento que es válido y fundado jurídicamente con premisas verdaderas, es decir, se enfoca en el hecho más la ley. El objetivo del argumento correcto es garantizar decisiones justas y coherentes con el derecho. Y para concluir, vamos a hablar del argumento persuasivo. Este se define porque busca convencer apelando a la justicia, la equidad y los valores éticos. Ejemplo: el alegato resalta la intención o las circunstancias humanas del acusado. El argumento persuasivo se usa en discursos, alegatos o precisamente en esta interpretación flexible de la norma. A continuación les mostraremos nuestra bibliografía, que fueron nuestros materiales bibliográficos en donde pudimos representar nuestra presentación. Muchas gracias, compañeros, fue un gusto poder explicarles los tipos del discurso para una expresión adecuada en el ámbito jurídico. Los integrantes de este equipo fue la compañera Mayra Jacqueline Ortiz Villanueva, la compañera Noemí Alejandra Chávez Cisneros y mi nombre, Liz Michelle Parra Hernández. Agradecemos su tiempo y su participación.